Bueno, ahí va. Em, Les hago un pequeño comentario previo. Hoy estoy un poco desorganizado en términos de mis niñas, así que cuando llegue en un ratito mi hijo voy a tener que tomarme unos minutos para bajar a abrirle y después vamos a seguir. Eso supongo que será más o menos en media hora, pero mientras tanto, hoy nos toca darle un poco, no sé, algún tipo de, no quiero decir conclusión porque no nos animamos a armar talleres con conclusiones, pero sí eh, retomar alguna de las líneas que venimos trabajando y, y atar algunos hilitos, algunos nuditos que nos permitan pensar. Entonces a volver a una premisa que creo que trabajamos en el primer encuentro, que tenía que ver con esta idea de Eugen Tucker, de que el género de terror es uno de los lugares privilegiados donde encontramos este pensamiento paradójico de lo impensable. Y entonces lo que él propone es que en un mundo que muestra cada vez más su cara no humana, ¿no? Una especie de oscilación entre el desastre y la extinción, ese pensamiento, esa imaginación de un mundo especulativo, de cómo sería un mundo sin nosotros o qué significa un mundo sin nosotros, se vuelve indispensable. Entonces voy a tratar de poner al Salal de Ligotti, con el que vamos a trabajar primero. Es un cuento que yo suelo pensar en relación a otras dos ficciones contemporáneas. Una es La Casa de Hojas de Mar Danielewski y la otra es Espacio Negativo de Giger, creo que se pronuncia, eh, porque son dos autores que están trabajando con una percepción de la naturaleza y del tiempo-espacio enrarecidas. ¿Y qué son? Podemos pensar. eh, de algún modo herederos de lo que vimos en Lovecraft, y si queremos ir un poco más para atrás, herederos también de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Arthur Machen, o Machen, que es un galés del siglo XIX y que me parece que es quien abre un poco, él junto con Blackwood, digamos, son los que abren lo que podemos pensar como un miedo a la naturaleza, pero la naturaleza como un ente profundo, digamos, ¿no? En su dimensión cósmica, ¿no? No en su dimensión inmediata del bosque o la selva, sino en su dimensión más eh, oscura. Entonces podríamos pensar que estas ficciones que mencioné recién, junto con el Salal, son ficciones que, por supuesto, intentan producir la sensación física del miedo en el lector, porque de eso va el género, pero de eso también lo intentan autores como Stephen King, ¿no? Eh, lo que parecen tener de particular estas obras es que son una especie de investigaciones sobre la naturaleza del mal. El mal en términos filosóficos que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, en este sentido, podemos pensar que en Lovecraft hay ya una, un esbozo de teoría sobre el mal. Y que es una teoría del mal muy particular, porque Lovecraft es uno de los primeros autores en esto que Sanchís llama el cuento de terror materialista, que no está pensando en un mal teológico, en un mal donde intervienen entidades divinas o de oposición a Dios, sino que el mal de Lovecraft es o sea, podríamos resumirlo así, la indiferencia que la naturaleza y el cosmos tienen sobre la vida humana. Si uno revisa a Chulu y a las otras entidades Lovecraftianas, se da cuenta que no hay en ellos una especial saña contra el humano. Simplemente no le importamos, ¿no? Podemos pensar como no le importamos al universo en general. Y esto entra en contradicción porque durante mucho tiempo nuestra idea de el mal estuvo relacionada con la centralidad del animal humano en la creación.
Entonces, lo que nos toca pensar es, bueno, ¿qué es, cómo funciona y dónde se puede encontrar el mal? Suponiendo que va a haber distintas respuestas a esto. Para Machen, por ejemplo, el pecado no es un evento, es un evento extraordinario, que sucede muy rara vez y que puede pensarse, y que no puede pensarse como el daño de una persona sobre otra o de una persona sobre un ser vivo. Eso en todo caso dice es un delito. Entonces, les cito una partecita de un cuento que se llama La gente blanca, que me parece muy interesante porque es un cuento que abre esta discusión. Dice, el mal no tiene nada que ver con la vida social ni con las leyes. Eh, si su gato o su perro empezaran a hablarle y a discutir con usted con acento humano, ¿cómo se sentiría? Quedaría abrumado de horror, estoy seguro. Y si las rosas del jardín cantaran una canción extraña, lo harían enloquecer. O supongamos que las piedras del camino crecieran ante sus ojos, o un guijarro que vio en la noche brotara capullos de piedra. Estos ejemplos pueden darle una idea de lo que es realmente el pecado, dice Machen. Entonces, como vemos, o sea, los sentidos se movieron un montón para él, y el mal está en las ciertas transgresiones de las leyes naturales. Esto, viniendo de un escritor ultracristiano del siglo XIX, podría leerse de una forma muy conservadora en relación a las leyes de la naturaleza, una naturaleza que debería permanecer invariable, tal vez una mirada esencialista, pero sin embargo, este enfoque lo recuperan los autores de la nueva ficción extraña. Y lo recuperan en tanto entienden que hay un comportamiento de la naturaleza de, digamos, de ponernos frente al abismo de lo impensable, de aquello para lo que no tenemos categorías, aquello que desmiente nuestro conocimiento científico de la naturaleza, donde está el verdadero mal. Por eso Tucker dice que el terror es un ámbito propicio para pensar lo impensable. Podemos leer a Machen de dos formas, como un galés conservador, o, que seguramente lo era, digamos, o sea, no hace falta desmentir esa parte, pero también como alguien que está buscando el mal en los comportamientos de la naturaleza que son tan extraños que niegan la capacidad de pensamiento humano. Porque el pensamiento humano requiere de una serie de regularidades en la naturaleza justamente para producir conocimiento. En el caso de Lovecraft, eh, este movimiento es similar, pero la diferencia esencial de Lovecraft, como decíamos, es que prescinde del halo divino que supone el pecado. Las entidades Lovecraftianas, los dioses primogenios, no son dioses en sentido estricto. Son otras formas de vida que desafían el conocimiento y la percepción de los seres humanos. Punto. Y si ante su sola contemplación podríamos enloquecer, es porque lo que veríamos haría colapsar nuestras categorías. Un sinsentido que hace desaparecer todo lo que sabemos o creemos saber del cosmos. ¿Sí? Tucker, en el segundo tomo de su trilogía, que ahora guardé en la biblioteca y no recuerdo cómo se llama, habla de la mística por vía negativa. Él dice, los místicos por lo general se han dividido como en dos tradiciones. Una tradición que piensa a Dios como un ente luminoso, de claridad. Ese es el 2, sí. Bueno, Rutilante, Cadáver Especulativos, ahí lo está mostrando Javier, es el texto que estoy mencionando, digamos. Entonces, dentro de estas dos tradiciones habría una serie de místicos que piensan a Dios como una especie de acceso al conocimiento total, a una especie de luz que nos permite una comprensión del mundo. Pero hay toda una serie de místicos que piensan a Dios como una entidad ilegible, mucho más asociada a la oscuridad y a lo que no se puede acceder. Desde este punto de vista, y esto lo ve ya Tucker, Lovecraft y, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús están compartiendo algunos principios epistemológicos.
la idea de que la contemplación de Dios debería producirnos lo mismo que la contemplación de Chulu. Una entidad para la cual no tenemos categoría de pensamiento y por lo tanto nos enloquecería. La diferencia, por supuesto, es que si para la tradición cristiana Dios es de alguna forma el organizador del sentido, ¿no? De la creación, en el caso de Lovecraft, el mal está situado en esta absoluta indiferencia que las entidades tienen hacia la vida humana, que son la intuición de un mundo sin nosotros o de un cosmos sin nosotros, de la total contingencia de nuestra especie, de lo nada significativo de nuestra existencia, que viene a desarmar siglos de tradición donde lo humano fue el centro de la creación y por lo tanto había un sentido para nuestra existencia en el mundo. Eh, Creo que esta parte ya la leí, digamos, pero si retomamos a Lovecraft del horror de Dunwich, él dice, y no hay que pensar que el hombre es ni el más antiguo ni el último de los amos de la tierra, ni que lo común y corriente, ni la común y corriente mayoría de sus formas de vida y subsistencia son las únicas que la pisan. Los primogenios existieron, existen y existirán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Caminan serenos y primarios, adimensionales e invisibles a nuestros ojos. Por su olor los hombres pueden en ocasiones saber que están cerca, pero su apariencia les es incognoscible. Y eventualmente uno de estos seres puede decidir, por capricho, por necesidad, por lo que sea, hacerse perceptible ante lo humano. Ese movimiento hacia la percepción humana es lo que vuelve loco una y otra vez a los personajes de Lovecraft. Entonces, ustedes fíjense que es muy notable cómo Lovecraft procesó a Machen, del cual solamente tiene comentarios elogiosos en ese ensayo que es el horror sobrenatural en la literatura, e hizo que esas pequeñas transgresiones de la naturaleza que mencionaba el personaje de Machen se convirtieran ahora en entidades. Las flores que tienen capullos que son piedras, o las flores que cantan, o los animales que hablan, son un poco los predecesores de Chulu, ¿sí? Y además son el inicio de una tradición en la que están trabajando Ligotti, Danielewski y Giger. Entonces, yo creo que la literatura de terror tiene, en principio, dos grandes corrientes. Por un lado está aquella que desplaza y condensa y trabaja manipulando los miedos sociales, ¿no? Que se producen en el inconsciente político. Esa me parece que es la localización de Stephen King, por ejemplo, o de Mariana Enríquez, o incluso de un tipo como Clive Barker, ¿sí? Y serían casos paradigmáticos porque se interesan en las subsistencias del pasado, de lo no muerto, en las estructuras ontológicas y espectrales de la familia y de la historia. ¿Cuál es la gran diferencia con el grupo de autores que mencioné antes? Bueno, en principio es que estas ficciones permanecen atadas al tiempo humano, en un doble sentido. En principio permanecen atadas al tiempo humano en tanto son un producto de la historicidad, ¿no? En la lectura de Frederick Jameson, el fantasma es un producto compensatorio de la consolidación de la sociedad burguesa, donde el pasado preburgués o precapitalista insiste. Por eso los fantasmas tienen títulos nobiliarios, la mayoría de las veces, o el conde Drácula o Carmila, digamos. Son la insistencia de lo no muerto precapitalista en la sociedad burguesa. Esa es la hipótesis de Jameson. De hecho, Jameson plantea el terror y la ciencia ficción como géneros que son hijos de la aparición del pensamiento histórico. Y yo diría, le sumaría a esto, que son también literaturas edípicas, en la medida que sus conflictos nacen de las crisis típicas de la familia, la herencia, el duelo, el secreto, el trauma.
Para Mark Fisher hay dos estructuras ontológicas, una es la historia, la otra la familia. Los espectros familiares y los espectros históricos. Podemos pensar que en Argentina ahora mismo se escribe un neogótico atravesado por el fantasma de la dictadura, ¿no? Ese pasado de la dictadura que vuelve y que acecha el presente. Y por otro lado, historias tal vez más domésticas, donde los traumas familiares, no sé si leyeron, por ejemplo, Carcoma, es una novela de una autora española que se llama Leila Martínez, y que trabaja un poco en este doble sentido. Es una familia de, donde las sobrevivientes son mujeres, de un pasado terrible, de un abuelo terrible, pero donde también está acechando el franquismo. Y donde podemos pensar que tanto el franquismo como el fantasma del abuelo son las dos dimensiones jauntológicas de esa historia. Entonces, el tiempo humano es lo que domina este tipo de terror y de gótico. La otra corriente, la corriente que inicia en Machen y pasa por Lovecraft y llega hasta Ligotti, es una corriente que enfoca su interés en un tiempo no humano, es decir, en una escala de tiempo no humana, en eones. Observa con inquietud esa materia oscura que llamamos tiempo, zafándose del tiempo histórico edípico familiar y trabajando con el terror cósmico. ¿Sí? Entonces, es un tipo de ficción que habla desde, desde desgarros, vamos a pensarlo de esta manera, desgarros ontológicos, ¿no? Los dioses del caos, ahora lo vamos a ver en el cuento de Ligotti, son entidades disolventes de la realidad, una especie de rumor entrópico que ya deambula en nuestro planeta, ¿sí? Y que hablan del mundo sin nosotros. Entonces, si uno compara el rumor entrópico con el fantasma del resplandor, se da cuenta que, por supuesto tienen dimensiones completamente distintas. No es lo mismo el fantasma de la extinción que el fantasma, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Tienen tratamientos literarios distintos y están, de alguna forma, funcionan como reflexiones especulativas de miedos muy diferentes. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos en el Salal. El Salal se publica en el año 94. Eh, Ligotti retoma el nombre de un cuento de Poe, de hecho de una novela de Poe que se llama Las aventuras de Cordón Pym, y que sucede en la Antártida, pero decide hacer de esa entidad, el cuento de Poe es cierto que es bastante Lovecraftiano en algún punto, eh, pero decide hacer esa entidad una entidad mucho más decididamente cercana a Lovecraft. De hecho, creo que los lectores de Lovecraft, las sociedades Lovecraftiana, incluyeron al Salal dentro del panteón de entidades eh, del terror cósmico. Entonces, el cuento inicia con los vecinos de ese pueblo reunidos, como recién despertados de un sueño, sin saber cómo están otra vez ahí, si el día anterior decidieron abandonar ese lugar. Y ese loop ya es el primer quiebre del espacio-tiempo y ya forma parte de la disolución de la realidad que se acerca. El Salal, esta entidad disolvente, la porta Andrew Manes, que es el hijo de un ex líder de un culto extraño que renegó de esa creencia y se hizo pastor. Y el pastor, el actual pastor, el padre de Andrew, intenta detener eso que crece en su hijo, aunque todo parece indicar que ya es demasiado tarde. Y el reverendo explica el proceso así. Comenzarán a correr rumores entre ellos sobre cosas desagradables que creen haber visto o sentido y que sin embargo no pueden explicar.
una confusión entre los seres inferiores, quizá, o una piedra que parece palpitar con un hálito de vida. Porque esos son los modestos comienzos del caos que finalmente consumirá a las propias estrellas, que podrían quedar arrastrándose por la enorme negrura que nadie jamás ha visto. No sé si Ligotti tenía en la cabeza el cuento de Machen cuando escribió este párrafo. A mí la piedra que parece palpitar con un hálito de vida me resuena al fragmento que les traje hace un ratito. En cualquier caso, estamos evidentemente en la misma dinámica. Eh, es un tipo de mal, vamos a decir, recortado de su contenido teológico y llevado a un proceso de desorganización de magnitudes cósmicas. Este proceso además tiene un nombre científico que es justamente la tercera ley de la termodinámica, es la entropía, que dice que todo sistema tiende a su propia descomposición y que tarde o temprano, por ejemplo, el sistema que se organizó en la Tierra para que la vida fuera posible va a tender a su propia descomposición, por lo tanto, a volver imposible la vida de cualquier ser vivo, incluida nuestra especie. Y ese proceso va a suceder no por una voluntad antihumana, sino por una absoluta indiferencia a nuestra existencia. Entonces, de alguna forma, el Salal es el principio de una intuición de un cosmos sin nosotros. Ahí donde Machen y los escritores del terror clásico ponían al demonio y su campo semántico, el pecado, el infierno, etc., los autores de la nueva ficción extraña ponen la entropía. Eh, claro, la parte de la diferencia es que muchos autores del terror clásico estuvieron todavía aferrados a organizaciones cosmológicas, a explicaciones teológicas que concibían la naturaleza como parte de un plan cuyo centro era lo humano. Y que tenemos que pensar que en algún momento de la modernidad, más o menos cercano a Darwin, se hace evidente que la vida en el planeta no es más que el resultado de una evolución ciega. Si con ciega quiero decir sin sentido. Entonces, si la vida en el planeta no es parte de un plan trazado por nadie, lo mismo podemos decir en otro tipo de magnitud sobre el cosmos, ¿no? Y decíamos que a esta ausencia total de razón última, de un ordenamiento que ponga en relación necesaria al cosmos con lo humano, Quintin Meliazu la llama el logos de la irrazón. Ligotti de alguna forma exhibe esta crisis de sentido, porque el Salal no es un antagonista inferior, un ángel caído al Dios que se enfrenta. El Salal es la ausencia de orden. Dice el reverendo, estábamos invitando al caos a este mundo. Eso lo sabíamos. Estábamos totalmente ebrios por la posibilidad de un desorden absoluto. Y entonces se explica que entre los dioses antiguos había entidades divinas que se llamaban dioses del diseño y demoníacas que se llaman dioses del caos. Y nuestro planeta y el surgimiento de la vida son el producto de las entidades divinas, es decir, del diseño. Pero incluso este mundo se había preparado desde hacía tiempo para ello, creando ciertos lugares donde la ilusión de realidad se hacía sumamente frágil y donde los dioses del orden y del diseño apenas podían respirar. Entonces, este tipo de entidad no es el Salal, no tiene un contenido inmediatamente teológico, incluso cuando lo explica un reverendo, sino que funciona como el despliegue irreversible de la desorganización de la materia y del tiempo-espacio. Entonces acá podemos retomar a Tucker cuando dice, una vía para comprender el aspecto no humano del demonio es obviar su sentido teológico, por el cual este sería una criatura intermedia entre lo sobrenatural y lo natural, y prestar atención a su función ontológica, como modo de pensar la relación del humano con lo no humano. ¿Sí?
Entonces, son dos tipos de demonio distintos, digamos. Y si uno recorre, por ejemplo, no sé, la ficción de Stephen King o la ficción de Mariana Enríquez, encuentra un tipo de demonio más asociado al mal, al pecado, a la transgresión de ciertas leyes sociales, escritas o no. Y cuando uno lee el Salal, siente la presencia de otro tipo de mal. En una novela que les recomiendo mucho de M. John Harrison, posiblemente el escritor que más me gusta de la nueva ficción extraña, que se llama El curso del corazón, hay un personaje que participa de un ritual de invocación y lo que ve en ese ritual, muy oscuro, muy oscuro, lo enloquece. Y el personaje entonces no puede parar de repetir una palabra en alemán que es un Gastalten, que Harrison describe como lo amorfo, el dolor de no tener forma, que es otra variable de una concepción del mal parecida a Machen, parecida a Lovecraft, parecida a Ligotti, ¿no? Como si las formas que hacen posible, los cuerpos como formas y la naturaleza como forma que hace posible la vida, fueran una completa contingencia. Entonces, el dolor de no tener forma remite otra vez a este tipo de enfoque, que yo creo que es una de las líneas centrales de eso que podemos pensar como nueva ficción extraña, que de alguna forma prescinde de lo inmoral. Es un tipo de entidad que no busca corromper las almas, porque de hecho no hay tal cosa, sino que simplemente disuelve la realidad como la conocemos. Hay una línea de Agustín en la ciudad, no, en las Confesiones, que dice, el mal no es más que la corrupción o pérdida de las características que constituyen a todo ser. El mal no es más que la corrupción o pérdida de características que constituyen a todo ser, ¿no? Entonces, en esa desorganización, Agustín va a situar el mal y en un giro agustiniano inesperado de la nueva ficción extraña, estos autores lo van a retomar. ¿Sí? Eh, bien, hasta acá tenemos dudas, comentarios, preguntas, antes de pasar a nuestro amigo Barker, No, no. ¿no? ¿Crees? Perdón, Sí, dale. Juan, ¿crees que también hay una crítica, digamos, no solamente a la parte teológica, sino también en cierto aspecto al psicoanálisis respecto a la teoría del yo, por ejemplo? Sí, bueno, la semana pasada hablábamos, ¿no? De que una de las formas del mal contemporáneo, no contemporáneo, pero sí moderno, tenía que ver con un demonio que habitaba en nosotros sin que lo supiéramos, ¿no? O sea, una especie de corrimiento y reconfiguración de lo inconsciente. Que de hecho, si ustedes revisan, no sé, documentales de Netflix sobre asesinos seriales, por lo general, la matriz explicativa a la que recurren una y otra vez ante esos hechos tan aberrantes que pueden recibir el nombre de inhumanos, es la infancia. O sea, el territorio más recorrido por el psicoanálisis y más productivo para el psicoanálisis. Entonces sí, yo creo que hay una discusión no explícita, no abierta, pero que hay una discusión sobre, bueno, ¿dónde vamos a localizar el mal? Lo vamos a localizar, ahora vamos a ir, por ejemplo, en Barker a lo que podemos pensar como el monstruo poshumano, o al poshumanismo y sus monstruos, que es otra variante, me parece, que podemos trabajar. Pero ¿qué pasa con ese monstruo? El cine slasher trae esta novedad, ¿no? Cuando aparece el cine slasher con la masacre de Texas, hay algunos autores y autoras que proponen que el cine slasher, en realidad, su modelo es Psicosis de Hitchcock, ¿no? Como si esa película se repitiera muchas veces bajo distintos disfraces, y entonces la masacre de Texas y Viernes 13 no fueran más que covers de Hitchcock. La gran diferencia de ese tipo de películas es que esos monstruos son humanos.
excepto por Freddy, que es el único slasher sobrenatural, digamos. Y después algunas variantes de Viernes 13, cuando está muerto, cuando está. Bueno, pero en principio, el monstruo del cine slasher es un monstruo humano. Un monstruo humano que, produ- producto de una desintegración, descomposición social o psíquica, le gusta perseguir adolescentes con algún tipo de herramienta de trabajo. Una motosierra, un martillo, lo que sea. Y casi siempre los primeros en morir son la primera parejita que se aleja del grupo para tener algún tipo de contacto sexual. ¿No? O sea, el cine slasher está muy codificado, es un cine altamente estandarizado y moralizante, es fantástico. Yo, o sea, puedo ver 50 slasher de corrido y divertirme, digamos, pero ahí, claro, digamos, el tipo de mal que está contando ese tipo de película es muy distinto a lo que vamos a ver en Cliff Barker ahora y a lo que vimos en El Salal, ¿no? ¿Dónde ubican el mal? Está. De hecho, me sirve un poco porque, bueno, ahora vamos a ir, ¿no? Pero en el principio del cuento de Barker, pareciera que vamos a estar frente a un monstruo humano. Ahora lo vamos a ir a ver. Eh, entonces, voy a valerme de unas hipótesis de un texto. A mí me pidieron el nombre de textos y yo no lo pasé, pido disculpas, voy a reponer esto. Algunos textos no los repongo porque no recuerdo de dónde salieron. Por ejemplo, esta autora se llama Kelly Harley. Yo sé que la leí y que la fiché. No me acuerdo el nombre del texto, así que va a ser un trabajo que repongamos eso. Entonces, lo que propone Kelly es que la narración que cuenta el horror corporal es sobre un sujeto humano desmantelado, donde el cuerpo humano es ultrajado. Y lo que en definitiva sucede en las ficciones de horror corporal es que la identidad humana parece disolverse, en términos físicos, corporales. Una pregunta, Juan. Sí, Nelly. Eh, ¿Ese monstruo humano Ujú. tiene características diferentes en el tiempo, digamos? Porque socialmente podemos categorizar la humanidad de determinada manera de acuerdo al tiempo histórico. Qué sé yo. En la Edad Media la tortura no, no estaba considerada como algo negativo. Sí. Pregunto, ¿ese monstruo humano va cambiando o tiene o hay un arquetipo de monstruo humano que se mantiene a lo largo del tiempo? No, no, en el terror, sobre todo ese tipo de terror que está trabajando mucho con lo social, las características de ese monstruo cambian permanentemente. Por ejemplo, yo siempre digo que Drácula es una ficción sobre un conflicto inmobiliario. ¿Por qué? Porque es un vampiro que vive fuera de Europa y quiere ingresar a Europa, y que lo que preocupa a los europeos es que quiera llegar a Londres, no que exista. Sabemos que el este europeo siempre fue para Europa, no Europa. Y entonces el conflicto, ¿cuándo nace? Bueno, cuando el conde decide mudarse a Londres. Entonces, en ese momento puede percibirse algo que Jameson llama la dialéctica del privilegio y el castigo, y que tiene que ver con los europeos tomando conciencia de sus privilegios y suponiendo que fuera de Europa algo conspira contra ellos. ¿No? La paranoia desatada por el sistema colonial. Drácula es claramente un producto de ese estilo, donde es la condición de Drácula, que tiene muchas características, también tiene, por supuesto, una dimensión erótica sexual muy fuerte, y etcétera, y también es un monstruo de lo no muerto, porque el vampiro es un monstruo de lo no muerto, pero yo diría que ahí la preocupación central, que después, por ejemplo, King retoma en Silent Hill es la novela de vampiros de Stephen King, ¿cómo se llama? ¿Saben qué digo? Hay una miniserie televisiva de 3 horas. Bueno, la La de diferencia Silent entre. Blood, Eso, Silent Slot, gracias María Cristina. Silent a Slot. ver, La diferencia entre Silent Slot y Drácula es que si en Drácula el extranjero no europeo quiere entrar a Europa,
en Salem Slot, el monstruo no norteamericano quiere mudarse a un pueblo de Estados Unidos. Es otro conflicto inmobiliario. ¿Sí? Por supuesto, o sea, cada época genera su propia fantasía de lo monstruoso, de la otredad, podríamos decir. Y entonces hay tantos monstruos como otredades se compongan socialmente. En un rato vamos a ir ahí, pero quiero volver un poco al terror corporal. El terror corporal es un tipo de codificación del terror que es bastante reciente en algún punto, que a mí me gusta mucho porque es bastante ambigua su trabajo con el cuerpo humano. Si uno piensa, por ejemplo, en un director como Cronenberg, como un director de terror corporal, él dice, yo no pienso en terror corporal, sino pienso en belleza corporal, en nuevas bellezas corporales, en nuevas configuraciones corporales. Cronenberg es claramente un aceleracionista del asunto. Pero bueno, para plantear los términos de la discusión, uno tendría que ubicar esta narrativa, las imágenes de este tipo de terror, dentro de un discurso de una cultura posmoderna. ¿Por qué? Porque es una época en que los discursos de la teoría están hablando de una ruptura con lo humano en términos esenciales. Es decir, la identidad humana se empieza a erosionar, se empieza a encarnar, se empieza a vivir de otras maneras. El contrato del humanismo firmado en el siglo XVIII empieza a tener problemas, por suerte, porque empiezan a aparecer preguntas sobre qué metemos adentro y qué dejamos afuera. ¿Sí? Entonces, el terror corporal viene a trabajar como una forma de reflexión violenta sobre las corporalidades. Pero a esta autora dice, a mí me interesa menos el problema de la fragmentación posmoderna que el problema de la reconfiguración a través de la confusión de formas. ¿Qué quiere decir? Que en las películas de terror, que en las narraciones de terror, la figura estándar de lo humano suele ponerse en problemas. Aparece el mutante, aparece el cyborg, aparece el alienígena. Entonces, acá estamos frente a una ambigüedad corporal. Dice, es más interesante pensar el monstruo como como espectáculo que como metáfora. Porque como espectáculo nos permite especular nuevas identidades, nuevas formas de deseo. En cambio, como metáfora, nos reenvía, nos manda de regreso por la vía de la alegoría a lo que ya conocemos demasiado. Entonces, para dar un ejemplo, el xenomorfo de Alien, que es otro gran slasher espurio. Frente a ese cuerpo, si lo tomamos como metáfora, bueno, nos va a llevar, digamos, a una especie de defensa a ultranza del cuerpo humano y de lo, ¿no? De la teniente Ripley a quien amamos. Ahora, la misma saga va empezando a especular con qué pasa con los cuerpos. Aparecen los clones, aparece la cría que tiene la xenomorfa con, creo que la misma teniente Ripley. Empiezan a ver una especie de cruces, de mutaciones muy espurias, mucho más interesantes que la defensa estricta de los límites del humano. Entonces, dice nuestra amiga Kelly Harley, es mejor pensar el terror como una manera de imaginar por fuera de los parámetros de lo humano que pensar el terror como una ayuda a manejar nuestros propios miedos, que es una versión un poco infantil del terror. Y entonces dice, bueno, visto desde acá, lo poshumano puede ser sublime u horrible, pero es poshumano. Esa cría que tiene la teniente Ripley con la xenomorfa, ¿qué es? Bueno, no sabemos. Y qué va a pensar, o cómo va a vivir, o qué va a comer, no sabemos. Es una especulación. Entonces, lo que me interesa de esta autora es que piensa el monstruo como asociado
a potenciales nuevas formas de vida, mucho más cerca de la ciencia ficción que del terror, si quieren. Entonces, ¿por qué estamos hablando del terror corporal? Bueno, porque Clive Barker es uno de los autores centrales de esta tradición, es el autor de la novela Hellraiser, que después se va a convertir en película, eh, y es un tipo que piensa el terror que propone, está muy atado al cuerpo. De hecho, el cuento arranca con una paliza brutal a un tipo que vive en la calle, que recibe de cuatro jóvenes, cuatro adolescentes, digamos, que lo acusan de ser un exhibicionista. Y ahí es donde el cuento parece como que amaga a convertirse en terror social, ¿no? Como una especie de venganza de esos jóvenes frente a un adulto exhibicionista, donde no sabemos si se están pasando de la raya en el castigo o no. Pero rápidamente Barker abandona esa especie de reactualización de Freddy Krueger y lleva el relato a otro lugar. Eh, el más joven del grupo, que se mantiene al margen de las palizas, pero también se mantiene dentro del grupo, digamos, lo obligan como a revisar las pertenencias de esta persona que vive en la calle, y dentro de lo que encuentran, o sea que por supuesto no hay muchas cosas de valor, quiero decir, encuentra una soga con nudos. Y él, que es una especie de obsesivo grave, empieza, o sea, se la esconde, se la lleva y empieza a jugar a desenredar esos nudos, y cuando logra desenredar el primero se da cuenta que puede liberar un tipo de entidad que estaba sujetada por el nudo. Eh, entonces el cuento da un vuelco, porque de pronto lo social, ¿no? El trasfondo social, la pobreza, la adolescencia posfordista de los chicos y los adolescentes sin trabajo y sin perspectiva de trabajo, todo eso que parecía ser la vía orgánica del cuento, ya no importa. Lo que importa es cómo viven esas entidades adentro de los nudos. O sea, qué tipo de magia está en juego ahí. Qué tipo de magia negra o vaya uno a saber qué está, está operando, digamos. Y en el final, este, este personaje, este adolescente que tiene una disputa, porque por supuesto ahora esta persona que vivía en la calle vuelve, pero ya no vuelve como una víctima desválida, sino vuelve como a reclamar lo suyo, que es justamente esa cuerda con los nudos. Y ahora podemos suponer de él que es una especie de mago o de hechicero o alguien que tiene un saber capaz de meter personas, entidades adentro de una cuerda y disputan por este objeto hasta que se lo queda. Bueno, pasan una serie de cosas, aparecen las tres entidades que son, recuérdenme, un mono, un niño y un lagarto, creo que era, un anfibio. ¿Lo tienen ahí, por ahí? No. Bueno. En cualquier caso son como tres momentos de la evolución humana, digamos, ¿no? El anfibio, que es el momento de la aparición de la vida terrestre, el mono como una especie especie no, como un antepasado del humano y finalmente el humano propiamente dicho. Eh, y se queda con el cuaderno donde están el conocimiento para armar estos nudos, para poder atrapar este tipo de entidades. Entonces, ¿por qué me interesa por qué me interesó o sea, contrastar el Salal con la condición poshumana? Bueno, en principio porque me parece que la filosofía tiene preguntas, por supuesto, más de corte ontológico, y que podemos abismarnos, como diría Tucker, podemos abismarnos en el pensamiento del mundo sin nosotros, pero también hay algo del pensamiento poshumano que nos abisma, de esa posibilidad de ser apenas un momento en la evolución de una condición que viene después de nosotros.
de algo que posiblemente no entendamos. ¿No? Yo diría que si hay un abismo cósmico, después hay un abismo identitario, que nos pone frente a la pregunta de los propios límites de la especie, de nuestras formas corporales en este caso, pero también de nuestras propias formas de inteligencia. Entonces, la propuesta de Tucker era leer textos filosóficos como si fueran textos de terror, que esa es una vía que él toma por momentos, y la otra, la que más nos interesó en este taller, era leer textos de terror como si contuvieran presupuestos filosóficos y como si pudieran explorar incluso zonas que el pensamiento filosófico no alcanza y que no alcanza por sus propias limitaciones, es decir, porque el pensamiento de lo impensable se vuelve improductivo, funciona como un límite del cual escapar. Cuando Descartes se empieza a meter por el laberinto del genio maligno, en algún momento dice, no, bueno, tenemos que salir de acá porque si sigo pensando por acá, me quedo sin pensamiento. Entonces, hay algo que Tucker trae, digamos, y que otras corrientes filosóficas teóricas de lo contemporáneo también están explorando, algo que dice Fisher, por ejemplo, en Constructos Flatline, que es, no hace falta interpretar ciertos textos para que nos ofrezcan ideas teóricas relevantes, sino que hay ciertos textos que ya tienen esas ideas ahí. Entonces, no es una cuestión de interpretación. O sea, como yo puedo decir, bueno, si yo interpreto la obra de Copy, podría traerme cierta información sobre procesos de, no sé, de lo queer en Argentina o en Francia en determinada etapa. ¿No? Un proceso que es agarrar una obra literaria, pasarla por una máquina crítica interpretativa y hacerla parte de una serie de ideas que la exceden. La propuesta de Tucker y la propuesta de Fisher es pensar que hay ciertos textos que ya tienen en sí mismo una serie de ideas y que lo que hay que hacer es relevarlas, ordenarlas, ponerlas en contacto con otro corpus, cambiarlas de sitio posiblemente, porque claro, si a Lovecraft lo ponemos a discutir con Poe y con Stephen King, posiblemente la discusión sea precisamente sobre lo que nos da miedo, digamos. Ahora, si a Lovecraft lo ponemos a discutir con Santa Teresa de Jesús, en esa conversación se arma otra cosa. Y ahí me parece que es donde el horror de la filosofía o el proyecto de Tucker de escribir esta trilogía, que hay que decirlo, tiene momentos muy buenos y momentos con muchos baches, pero me parece que lo que hay detrás de este proyecto es tratar de rastrear cuáles son las hipótesis teóricas que ya están viviendo y hablando en los textos de terror, incluso del terror más pulp del mundo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de Lovecraft, que es posiblemente, si uno revisa las hipótesis, las opiniones de Borges sobre Lovecraft, por ejemplo, no para de maltratarlo casi de ninguna intervención. Sin embargo, le dedica un cuento que es un cuento muy bueno y que parece ser una gran lectura de Lovecraft, además. Lo que quiero decir es, incluso en escritores con muy poco prestigio, que no son considerados, eh, uno puede pensar, no sé, en Joyce como un intelectual, es muy difícil pensar en Lovecraft como un intelectual. Y sin embargo, hay una escena teórica que hoy está mirando esos textos, indagando esos textos, con la hipótesis de que hay una idea sobre el mundo, el cosmos y lo humano que vale la pena relevar. Em, Bueno, un poco esa era la conversación que quería proponerles. Ahora, si me quieren contar un poco qué le parecieron los textos que teníamos previstos para hoy o cosas del taller en general, avanti. No me acuerdo si era Sol, me parece que había sido lo que me había pedido el nombre de algunos textos, ¿puede ser? Sí. Bueno, te debo, sé que te debo uno que es el de lo que nombré la semana pasada, voy a tratar de buscar el nombre de este que cité hoy. A mí me gusta mucho el taller.
alzo la manito. La verdad es que me pareció muy interesante. Me costó seguir el ritmo con todas las lecturas. Las del segundo encuentro me quedaron un poquito, bueno, en el aire, pero las del primero y las del último las tengo más latentes. Y, y como que toda la información y las diferentes perspectivas de ver el terror y conectarlo con toda esta teoría, que es como muy teoría literaria, pero bueno, también filosófica y un montón de aspectos. En mi caso, terminaron por unir mucho, bueno, hoy justo lo comparaste, ¿no? A Ligotti con Lovecraft, que no eran los dos textos de hoy, pero en mi mente como que se generó todo un círculo de sentido total entre estos tres encuentros, comenzando con Lovecraft y terminando con Ligotti de algún modo. La verdad es que es algo que me gustó mucho, lo disfruté un montón. Ok. Por ahí lo que podemos hacer, porque hay una especie de hilito que no construimos, que es si Ligotti viene a sentirse como una continuidad, una línea que profundiza a Lovecraft y a Machen, que no lo vimos en este taller, pero lo vimos en otros. Me parece que tanto La Ola como Asmodeo están tal vez más cerca de Barker, ¿no? Están tal vez más cerca de un terror, si se quiere, social o más inmediato en sus materiales, donde también podríamos analizar, la semana pasada analizamos más bien la localización latinoamericana del terror, pero donde podríamos hacer también un relevamiento, digamos, de qué tipo de imaginarios, no sé si llamarlo poshumanos, pero qué tipo de imaginarios monstruosos circulan en Latinoamérica, qué tipo de monstruos hay en Latinoamérica circulando en este momento. Pienso en Mónica Ojeda, pienso en las autoras del gótico eh, andino, que me parece que traen un tipo de monstruosidad que si bien están atravesadas por las tradiciones latinoamericanas, también están atravesadas por una serie de discusiones contemporáneas teóricas, ¿no? Bueno, levanto la manito. Vale. Yo disfruté muchísimo el taller. No tengo, me encanta escucharlos, cómo nombran autores. No tengo mucha literatura, mucha lectura dentro de lo que es la literatura en general y la literatura gótica en particular. Pero bueno, la mirada, el análisis que presentaba me encantó. Eh, por ahí pensando en la filosofía y en la literatura, la filosofía se caracteriza por el pensamiento lógico, la lógica, ser o no ser, no hay cuestión. La literatura plantea otro abordaje, el arte plantea otro abordaje y por ahí otras culturas también, por eso lo de los pueblos originarios y demás, muchas cuestiones no son explicadas por la literatura. Y eso de que la filosofía, la literatura que dije, por la razón. Y eso de que haya cosas que la filosofía pueda abordar y cosas que no las puede abordar porque son miradas diferentes, me encantó, me encantó. Y realmente disfruto mucho del taller y Juan, sos muy claro en todas las explicaciones. No, Gracias. no, gracias, Nelly, a vos. Me parece que ahí hay justamente, digamos, algo que tiene que ver con los juegos del pensamiento y con el pensamiento paradójico, al cual a veces la filosofía accede y a veces no. No sé, uno puede acercarse a autores como Heidegger de muchas maneras, digamos, pero evidentemente hay un juego con el lenguaje, un forzamiento con el lenguaje, un intento de hacer que el lenguaje diga más de lo que dice en el uso habitual, que para mí es bastante literario en algún punto, digamos. Sin querer o sea, que sean campos indiscriminados porque por algo existen como ámbitos separados de la producción de sentido. Sí me parece, digamos, que por momentos hay lugares que zonas en común. Y un poco lo que Tucker y Fisher y otros autores vienen pensando es cómo algunas cosas la literatura ha logrado, eh, diría maquetar, ¿no? Como borronear el problema, digamos, ¿no? O sea, hacerlo aparecer, aunque no esté del todo claro cuál es la conclusión o cuál es el sentido que hay detrás de eso.
Gracias, Bu- gracias. em, ¿Puedo? No sé si hay alguien Obvio, más. obvio. Bien. Bueno, no, respecto del taller, obviamente es una experiencia buenísima. Em, Me quedé pensando que hace un tiempo, si bien no terminé el libro, también podría venir desde algún costado, desde una, am, ¿cómo decirlo? Referido al tema, el libro de Sloterdijk, Normas para el Parque Humano, que es una respuesta a la carta de Sartre, que es el humanismo, donde de alguna manera va a ser justamente un texto que se postularía también como una cuestión sobre lo poshumano, ¿no? Mm, Es una gran crítica y nada, y el abordaje que tiene, bueno, va también a todo lo que es el humanismo. mm. Y lo menciona como, bueno, una serie de cartas de amigos, digamos. Es muy interesante la postura que toma. Un comentario También. nada más. Ahora quisiera volver a eso, pero como les conté hace un ratito, estoy desorganizado con mi nene, le tengo que bajar a abrir. Les pido 2 minutos y vuelvo 2 segundos. Buenas, perdón, fue un momento. Em, Javier estaba hablando de la tradición del humanismo y mientras volvemos lentamente a las cámaras, eh, quería retomar eso, porque decíamos en el primer encuentro que por lo general la filosofía ha construido alianzas con la literatura en cualquiera de sus tradiciones. El existencialismo es un ejemplo muy claro de eso, de cómo desde volver a leer Moby Dick y pensarla como un texto clave dentro de su tradición, hasta autores como Sartre o Camus que trabajaban en los dos ámbitos, ¿no? Que trabajaban como escritores de ficción y como teóricos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que hay que buscar un poco, bueno, cuáles son las características de la ficción que ahora mismo está siendo más productiva para el campo de la teoría.
y por supuesto, digamos que hay una crisis del humanismo en tanto tradición filosófica, que no solamente aparece no sé, en el poshumanismo de Rossi Braidotti o de Francesca Ferrando, sino que también aparece en una serie de ficciones que vienen a poner en crisis ese paradigma. Eh, entonces, bueno, o sea, esa alianza que se genera con las literaturas fantásticas en este momento, o sea, son el síntoma de algo que tal vez todavía no tengamos muy claro, ¿no? Hay una definición de Braidotti sobre el poshumanismo que me gusta mucho, que es: el poshumanismo es sobre todo una urgencia por nombrar, dice. Una urgencia por nombrar algo que no entendemos y que está pasando. Entonces no es algo que está tan definido, no podemos hacer una eh, descripción exhaustiva sobre qué sería el poshumanismo, pero es una urgencia por nombrar una crisis que estamos atravesando. Así que me parece que iría por ahí, digamos, e intentar revisar este tipo de alianzas donde la literatura y la filosofía empiezan a generar ideas en conjunto. Hola, ¿qué Sí, tal? sí, María. Sí, en relación a lo que vos decís, el texto este de Eugene Tucker que nos enviaste, hay una Ujú. parte interesante donde él nombra el tema de del horror conceptual y utiliza más o menos la figura esta de la marioneta para pensar esto del poshumanismo, ¿no? Que sería un pensamiento que parte de nosotros, o sea, de los seres humanos, pero y da, no sé si es una metáfora o qué, pero dice, es como la marioneta. Cuando miramos una marioneta, la marioneta ya no está movida por Dios, no tiene un designio específico, pero que nos devuelve una mirada que no es la mirada humana. Un Mm. poco yo me quedé pensando en eso en relación a esto, a tratar de pensar esta crisis que estamos pasando, pero no sabemos bien de qué se trata, porque justamente la estamos atravesando y Sí, sí, o en sea, relación a... Sí, sí, o sea, sí, justo el martes terminamos de dar un taller donde pensamos los cuerpos que aparecen en la tradición de la ciencia ficción, sobre todo, y cuando uno revisa, no sé, Donna Haraway yendo a buscar el cyborg a la ciencia ficción o el xenofeminismo yendo a buscar una obra de Octavia Butler para pensar o para iniciar un movimiento teórico, eh, o incluso en Preciado, la aparición del tecnocuerpo y las resonancias de ciencia ficción que hay en su teoría. Evidentemente, digamos, hay recursos que no aparecen en el campo de la teoría, pero que son revisitados por la teoría y que se vuelven muy productivos. Eh, yo creo que vivimos un momento donde, o sea, que podríamos llamar de pluricrisis, ¿no? De crisis anímicas, crisis ambientales, crisis económicas, crisis de reproducción del capital, que es muy difícil de entender, donde las categorías que heredamos parecen ser categorías insuficientes para pensar la época. Y entonces me parece más o menos lógico que la ficción eh, ofrezca recursos, imágenes, visiones, eh, que resultan más productivas incluso que ciertas categorías teóricas que pensábamos eh, muy quietas. Juan, Sí, María Cristina. bueno, primero agradecerte porque retomé lecturas de gótico y terror que antes me gustaban mucho y que les había dejado de lado últimamente. Sobre todo Stephen King, que siempre fue mi favorito. No, yo lo que me gustó que aclararas por qué habías elegido estos dos autores en esta charla, porque a mí
me costó asociarlos. Yo había asociado más a Ligotti con Lovecraft, con algunas cosas de Poe, y no tanto con Barker. ¿Será porque yo cuando vi Hellraiser y leí la novela, es como que la vi demasiado sanguinaria, muy sádica, más relacionado con Sade que con los autores que te mencioné? Entonces es como que ese terror corporal que decís vos, yo no lo Mm, podía asociar un poco a esta degradación del ser humano y todo lo que estuvimos charlando sobre Ligotti. Además, Ligotti yo lo tengo más asociado eh, de, con algo, con la filosofía más pesimista, como que el ser humano cree que está por encima de todo por poder razonar, que está por encima de la naturaleza y solo es una nada dentro de la naturaleza, es como algo irreal, creyéndose dueño eh, de algo que no puede abarcar con su pensamiento. exacto. Y yo creo que Parker es, no sé, yo lo veo como más, eh, si bien se basa en un montón de cosas de la corporalidad, pero no los veía en el mismo sentido. Por eso me gustó tu Mm, aclaración de por qué uniste los dos cuentos. Y creo que el pensamiento de Ligotti queda muy expuesto en el libro que yo leí hace mucho y tengo así como flashes de la conspiración contra la especie humana, en donde es un libro de ensayos en donde expone algunas de sus ideas y tiene unas frases geniales también. total. Y a mí eh, Parker me parece más visual, como será Totalmente. porque también es un artista, ¿cómo se llama? Plástico, que tiene obras de artes presentadas. Y no sé, me costaba asociarlos. Ahora con lo que vos dijiste, bueno, asocio en otro sentido las dos obras. Claro. Pero me da una cosa más onírica, más de pesadilla, Ligotti, más de las ruinas dentro de lo macabro. Y, y la verdad que el cuento del Salal me gustó muchísimo, me encantó. Bueno, era eso. Sí. Gracias. De hecho, el libro Conspiración contra la especie humana, no sé si ustedes vieron la primera temporada de True Detective, que es una gran serie, esa primera temporada. El personaje de Rust, que tiene un discurso bellísimo, pero muy pesimista, está inspirado en el libro de, o sea, según Nick Pizzolatto, que es el guionista, se inspiró en ese ensayo de Ligotti para construir un poco el enfoque de Rust. Así que, sí, o sea, hay un pesimismo cósmico, digamos, en Ligotti, que por supuesto para Tucker es muy tentador porque están un poco en la misma línea y están pensando juntas. En cambio, con Barker lo que me interesaba de la propuesta de traerlo es que para mí el mundo sin nosotros, que es un poco el centro del taller, es uno de los grandes abismos de la época, básicamente porque la crisis climática nos presenta ese espectro y esa especulación, pero hay una otra crisis, tal vez del orden más corporal, y de las reconfiguraciones corporales y hasta qué punto son posibles, deseables, etcétera, que también vienen a traer otro tipo de preguntas, digamos, ¿no? O sea, para mí, si bien Tucker no va hacia ahí, hay algo del poshumanismo y el terror que también vienen juntos. Porque, vamos a decirlo de esta forma, el planteo humanista era una casa muy segura en algún punto, ¿no? La reafirmación de algún tipo de identidad humana que había que defender era un reaseguro frente, no sé, pienso ahora en días muy complicados, bueno, frente al fascismo, la reafirmación del humanismo. Frente al racismo, la afirmación de un humanismo. Bueno, una vez puesto en crisis el mismo paradigma del humanismo, las discusiones se vuelven otras y hay que volver a pensarlas de alguna manera.
y hay que volver a pensarlas con herramientas contemporáneas, donde lo anterior ya no alcanza, digamos, no alcanza en el sentido de que el humanismo es un contrato donde uno puede meter cada vez más variables, pero siempre queda algo afuera, ¿no? Esa es la crítica de Braidotti. El problema del humanismo es que, bueno, o sea, según la época va metiendo distintas zonas de la población adentro de la categoría de lo humano, pero con la condición de que siempre quede un poco afuera. El poshumanismo viene a dar vuelta a la discusión y me parece que autores como Barker lo llevan a un extremo, gore, sangriento, pero necesario. ¿Mecha? Sí, también pensaba después de la pandemia, todo esto, o sea, cómo podemos, el poshumanismo está acá, o sea, lo tuvimos en la puerta de nuestra casa. Y también pensaba que los dos textos hablan en cierto modo sobre las palabras, sobre cómo nombrar, Mm, eh, cómo se escribe, ¿no? En el texto de El Salal, el mismo protagonista va escribiendo ese libro, va escribiendo una, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y en el otro texto también, Pope, como se dice, también deja un libro sobre las instrucciones para seguir con esos nudos. Eh, no sé, pienso como siempre en las palabras, yo más, no sé si tanto desde, pensando en cómo siempre buscar las palabras, cómo el humano busca la explicación, ¿no? De todas las cosas y esa, y el legado. Y también pensaba, cuando vos decías de la ficción extraña, latinoamericana, y lo cotidiano, el terror de los cuerpos en lo cotidiano, qué no es terror hoy? Pensaba en distancia de rescate, no sé, en otro montón de cosas que también están ahí nomás. sí, Y, y esta mirada desde la filosofía me parece genial y me parece que justamente el pensamiento, como vos decías, sin la literatura en este sentido no alcanzaría, ¿no? A buscar o encontrar una explicación a todo esto. mm. Pienso en la Em, poesía, bah, pienso en un montón de cosas, pero quiero decir, me encantó el taller también, obvio, me abrió todo un universo nuevo de un montón de lecturas y nada, me gusta, lo que me deja es esta otra perspectiva sobre textos y sobre este tipo de literatura que está buenísimo. Eso, gracias. bueno, no, gracias a vos, Mecha. Pienso un poco en la primera parte de tu intervención que sí es algo que por lo menos en Ligotti está bastante, digamos, que tiene que ver con, hay una discusión filosófica, que fue una discusión que se dio sobre todo en la antigüedad y después se reedita en el medioevo, que es la discusión entre nominalismo y realismo, digamos, ¿no? El nominalismo como una corriente filosófica que piensa que la relación entre la cosa y la palabra es arbitraria y completamente eh, que no hay ninguna relación que las reúna. Entonces, la conclusión de eso, digamos, es que el mundo lingüístico y el mundo material hay una desconexión total, a tal punto, digamos, que en su punto más crítico, el giro lingüístico arma una coordenada donde la única cosa que queda es el lenguaje. Y hace más o menos 10 años aparecieron un grupo de autores, Quentin Meliazú, Graham Harman, y Tucker está un poco en esa zona sin terminar de estar decidido a estar en esa zona, que se llama realismo especulativo, que es una vuelta por distintos medios a tratar de pensar las conexiones entre lenguaje y mundo de una forma que no sea eh, digamos, el aislamiento total en el lenguaje.
De hecho, hay un argumento de Quentin Meliazú, que es el argumento del archifósil, que es, bueno, si el conocimiento humano solamente depende del lenguaje, no podríamos conocer nada previo al lenguaje y sin embargo conocemos eventos, podemos dar cuenta de eventos. Entonces, bueno, el- el- lo que quiero decir, digamos, es que hay algo que evidentemente eh, está siendo discutido también en ese sentido y que tiene que ver con el agotamiento de otro de los grandes paradigmas para mí del siglo XX, digamos, que es el giro lingüístico y el constructivismo social, digamos, ¿no? Vos nombrabas ahí la pandemia. Yo creo que el último día feliz de Agamben fue el día que la pandemia apareció, porque el estado de excepción era una construcción social hasta que apareció un estado de excepción de verdad, materialmente existente. Y entonces el estado de excepción no puede ser lo mismo el día previo a la pandemia que el día después de la pandemia. Entonces acabó el constructivismo social, ¿no? O sea, la idea de que se puede construir con lenguaje, categorías y qué sé yo, bueno, o sea, tiene un límite. Y ese límite, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto hay algo del giro materialista, de las vueltas al materialismo, que las traen autoras como Helen Hester o como Preciado en un campo, pero también autores como, no sé, Postón en otro, que hace que las literaturas, esto que llama Ramiro Sanchís el cuento materialista de terror, se vuelvan una forma también de pensar el problema. Se vuelvan una forma no idealista de encarar el terror. De hecho, para Mark Fisher, lo nombro siempre, pero porque me resulta muy productivo, él dice, el cyberpunk viene a pagar los cheques que emitió el gótico. Porque si el gótico prometía una forma de lo no muerto, que era una forma sobrenatural, fantástica, el cyberpunk, a través de la tecnología, hace que eso se vuelva una ficción materialista, ¿no? En Neuromante hay formas de lo no muerto que no dependen de la magia, dependen de la tecnología. Entonces hay una especie de vuelta, digamos, a ciertos enfoques materialistas que a mí me resultan interesantes, que están igualmente muy difusos todavía en la escena, pero que están, nada, ahí disponibles por lo menos para ser pensados. Ahí Brenda estaba, creo que, levantando. Sí, yo. Hola Brenda, ¿cómo andás? No me veo mucho, tengo que prender la luz, pero bueno. Tranqui, tranqui. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, sí, andas? el taller, la verdad que me gusta mucho, yo ya hice otros talleres con vos, la verdad que muy interesantes todos y sobre todo que me dejan después pensando. Yo lo que pensaba es cómo, como que el terror, ¿no? Digo, primero, a ver, géneros, ¿no? Que hace un tiempo atrás esos que se llamaban géneros menores, ¿no? Tal vez la ciencia ficción, el terror, ¿no? Y Ujú, ahora estamos pensando a partir de esos géneros, entre comillas, menores, ¿no? O de pensar desde lo filosófico. Y después otra cosa que también digo, me llama la atención y pienso, digo, bueno, está en esto, el terror o la ciencia ficción para pensar, son los géneros que pensaban los miedos de las épocas, ¿no? mm, En su momento Frankenstein o Drácula, digamos, mm, o ciencia ficción. Entonces digo, y pensar lo social, ¿no? Y me interesó por esto de, bueno, ahora estas preguntas filosóficas. Y estas preguntas filosóficas, y por lo que vos estuviste planteando en estos tres encuentros, me hace pensar también en este, digamos, este terror, usando esa palabra de nuestra época, que es las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces digo, las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías, ¿dónde queda el ser humano, ¿no? En mm, el avance de estas nuevas tecnologías, ¿qué pasa con lo humano, ¿no? mm, Y con esto de que estamos como, tal vez no nos, digamos, a ver, como que estamos atravesando, me parece como un cambio de paradigma, ¿no? Como que estamos viviendo un cambio realmente de paradigma. Yo
digo, cuando se estudie esta época, tal vez dentro de 100 años atrás o 200 años atrás, se va a hablar de que, si se quiere, a partir de Internet, ¿no? Mm, Vino a plantear con un cambio de paradigma. Y bueno, y ahí está esto de estas preguntas filosóficas, ¿no? Que, que vamos hacia dónde va, digamos, el ser humano. Eh, mm, y con respecto a los textos de hoy, me parecieron los dos muy interesantes. Es verdad que con el de Barker, yo pensaba, digo, bueno, tiene un lineamiento más tipo King, ¿no? Y después te das cuenta que no, y por esto también que vos después aclarabas, ¿no? Pero como que le estaban bien las diferencias de ese terror de Lovecraft, más antiguo, si se quiere, y lo más moderno con King, pero después no, después eh, vi las similitudes y eso. Bueno, nada, gracias por el taller, porque fue contra interesante. no, gracias a vos. Me quedo pensando, digamos, en las nuevas tecnologías y cómo afectan los inconscientes políticos, digamos, ¿no? Cómo afectan, o sea, pues, para ponerlo de otro modo, digamos, después de los grandes totalitarismos del siglo XX, se hizo muy evidente un tipo de ficción distópica política, ¿no? O sea, 1984, Un Mundo Feliz, vienen a pensar, a organizar ese temor porque el gran monstruo de época era un monstruo político. Em, si uno revisa las distopías actuales, la distopía tecnológica y la distopía ambiental parecen como repartirse el miedo al futuro, digamos. O sea, Skynet y el colapso ambiental, ¿no? Y el día después de mañana, digamos, ¿no? Como dos formas en las cuales el futuro se vuelve muy inquietante para nosotros. Y ahí pienso, o sea, primero es una época de gran aceleración, entonces es muy difícil saber dónde nos revuelca la ola, digamos, o sea, dónde terminamos. Pero sí siempre vuelvo a una cosa que contaba William Gibson en un documental que les recomiendo, que es No hay mapas para estos territorios. Él dice en ese documental que le tocó leer en una investigación de archivo la crónica de un reverendo que va a una fiesta de jardín y en la fiesta de jardín escucha por primera vez, o sea, hay un gramófono y escucha por primera vez un disco. Entonces el tipo vuelve aterrado a su casa y escribe una crónica diciendo cómo Dios permite que se conserven las voces de los muertos. Y Gibson lo que dice es, claro, o sea, el impacto que él tenía sobre esa posibilidad, ninguno de nosotros lo tiene hoy. A ninguno de nosotros nos suena raro escuchar las voces de los muertos, porque crecimos con esa posibilidad. Y tampoco nos resulta raro retener la imagen, ya sea por fotografía o por video, de personas que murieron, pero eso tiene literalmente 20 minutos en el mundo, digamos. Entonces, lo que dice Gibson es, él estaba en el pico, y como estaba en el pico, porque era una novedad, y era el impacto de la novedad era muy grande, tuvo miedo. Y yo creo que nosotros estamos en un pico. No sé, a mí la primera vez que se me apareció un perfil conmemorativo, ¿no? de una persona que había muerto en Facebook, me sentí muy raro. O sea, y después la segunda vez ya me resultó menos raro y la cuarta vez menos raro y a la sexta vez ya era como una dinámica más de las redes sociales. Entonces, lo que quiero decir es, o sea, yo soy un catastrofista en varios sentidos, digamos, pero para no irnos tan rápido a la hipótesis de la catástrofe tecnológica, pensaría que lo que estamos viviendo es un pico donde cada día aparece una novedad y esa novedad nos conmueve y nos hace un montón de preguntas, ¿no? Nos abre un montón de preguntas que todavía no tenemos forma de responder. Hace 6 meses el ChatGPT era un monstruo que se iba a despertar como Skynet y nos iba a declarar la guerra, y hoy es más es parte de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí sentimos, me parece, es el enrarecimiento tecnológico, la omnipresencia de la tecnología en muchos ámbitos de nuestra vida donde no estaba y, y tenemos muy poca capacidad de predecir la trayectoria que va a tomar el momento. Y eso me parece que hace que, por supuesto, las eh, imaginaciones de futuro muchas veces contengan
monstruos tecnológicos, ¿no? O sea, uno puede pensar en series como Black Mirror, que evidentemente están trabajando justamente con esa latencia social que es el miedo a la tecnología, a los posibles usos de la tecnología y qué sé yo. Eh, entonces eso, o sea, para mí es un gran monstruo la tecnología, un monstruo a ser utilizado en la literatura, digamos, y de hecho me divierte mucho utilizarlo cuando lo uso. Eh, pero en términos políticos suelo pensar que la tecnología va a ser más una aliada de una sociedad postcapitalista que una cosa a disolver. O sea, me siento más cercano al aceleracionismo en ese sentido que otra cosa. Si puedo mandar los libros y series que nombré, si me los acuerdo, sí. Sí, voy a hacer, ahora cuando termine voy a hacer una listita porque si no me voy a olvidar. Bueno, amigas, amigos, si no hay más comentarios, les agradezco un montón la participación en el taller, el entusiasmo y el intercambio. Espero que nos veamos en próximos talleres, en próximos espacios, actividades. En principio que nos veamos el sábado, los que podamos estar en la marcha. Y nada, nos vemos pronto. Chau, Chao, chau. gracias. Chao, Juan, Bueno, gracias por Chao, todo. Juan. muchas Chao. gracias. Chao, Adiós. gracias. Chau, Gracias. chau. Gracias.